¿Sí? Y qué bueno. Ya en estos días les voy a habilitar el espacio para el trabajo de zona de la unidad 2, para que así ustedes empiecen a trabajar. ¿Bien? Bueno, espero que estén bien, espero que ya la mayoría esté en su casa y si a alguien le tocó salir a trabajar, pues que los bloqueos y toda esta situación pues no les hayan afectado. Esperamos que esta situación pues ahí sí que se solucione. Cuénteme, Merlin. Licenciada, perdone, ¿esta tarea también va a ser en grupo o va a ser individual? En grupos. Sí, por favor. Gracias. Muy bien. Por ahí les adelanto que van a realizar un podcast, ¿sí? Una investigación y un podcast. Ya les voy a dar los lineamientos, ¿sí? Qué bueno verlos por acá. Ya hay, si no estoy mal, 12 personas. Entonces voy a dar inicio. Buenas tardes, Jonathan. Gusto en saludarlo. Según entendí yo, la semana pasada todos se evaluaron conmigo, ¿verdad? Hoy hay alguien que tiene que hacerse examen extraordinario. Creo que no. Pero si hay alguien, por favor, me indica. Bueno, el día de hoy vamos a ver todos los que son discípulos de Freud, ¿sí? Hoy vamos a hablar de, en este caso, si lo vemos, pues, de quiénes eran los discípulos que aportaron y por qué fueron discípulos de Freud. Así que antes de iniciar con la clase, les voy a poner un video, por favor pongan mucha atención. Y luego del video, si no hay dudas, entonces yo empiezo con la clase. Cuando pensamos en psicología, es casi imposible no pensar en Sigmund Freud. Pero, ¿saben qué? La historia se pone mucho más interesante cuando hablamos de los que vinieron después. Esos pensadores geniales que empezaron como sus seguidores, pero que en un momento se atrevieron a decir, maestro, con todo respeto, creo que hay algo más. Y se lanzaron a dibujar sus propios mapas de la mente humana. Y para este recorrido, nuestra brújula va a ser este texto, Discípulos de Freud. Es la base que nos va a permitir explorar esta increíble saga de ideas, de amistades rotas y sobre todo de rebeliones intelectuales. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el punto de partida, con Freud, claro. De ahí saltamos a los primeros disidentes, Adler y Jung. Luego veremos a la siguiente ola, con Fromm y Erikson, que pusieron el foco en lo social. Nos detendremos en una herramienta clave, los mecanismos de defensa. Y cerraremos con un enfoque más moderno, el análisis transaccional. ¿Listos? Arranquemos. Ok, para entender por qué se rebelaron, primero hay que entender contra qué se rebelaban. Para Freud, todo, o casi todo, se cocinaba en el inconsciente, y el ingrediente principal eran los impulsos, en su mayoría de naturaleza sexual. Esta idea, que algunos llamaron pansexualismo, fue la piedra angular de su teoría, pero como veremos, también fue su gran punto de quiebre. Y aquí es donde la historia da un giro. Entran en escena dos de sus colegas más cercanos, Alfred Adler y Carl Jung. Ambos estaban en el círculo íntimo de Freud, pero empezaron a sentir que el mapa que les ofrecía, bueno, se quedaba corto. Así que tomaron sus propias rutas. Y sus caminos se separaron de forma radical. Piénsenlo así. Adler miró hacia adelante y hacia afuera. Le interesaba cómo luchamos por superarnos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Jung, en cambio, miró hacia atrás y hacia adentro, muy, muy adentro. Se preguntó por esas memorias ancestrales que, según él, todos compartimos como especie. Para Adler, la cosa era más simple y a la vez más directa. Él decía que todos llegamos al mundo sintiéndonos pequeños, inferiores, y que toda nuestra vida es en esencia un gran esfuerzo por superar ese sentimiento, por sentirnos competentes, por mejorar. El motor no era el sexo, era la superación. Jung. Bueno, Jung se fue a otro nivel de profundidad. Dijo, ok Freud, tienes tu inconsciente personal, pero hay otro, mucho más grande, que es de todos, el inconsciente colectivo, una especie de herencia psíquica de la humanidad llena de arquetipos
Patrones universales como el héroe, la madre o la sombra, que es esa parte oscura que todos tenemos y que preferiríamos no mirar. Pasemos ahora a la siguiente generación. Estos pensadores siguieron el camino de la disidencia, pero con un nuevo matiz. Dijeron, no es solo lo que pasa en la cabeza, es lo que pasa afuera. La sociedad, la cultura, nuestras relaciones, todo eso nos moldea. Eric Fromm, por ejemplo, argumentó que los seres humanos tenemos necesidades que van más allá de lo biológico. Son necesidades existenciales. Necesitamos relacionarnos, crear algo que nos trascienda, saber quiénes somos y tener un mapa mental para entender el mundo. Nuestra personalidad, decía él, es el resultado de cómo intentamos satisfacer estas necesidades. Y luego está Erik Erikson, que nos dio un regalo conceptual increíble, la idea de que nunca dejamos de desarrollarnos. No es algo que se acaba en la infancia. A lo largo de toda la vida, desde que nacemos hasta que envejecemos, pasamos por crisis. En cada etapa, resolvemos una tensión fundamental, como en la adolescencia, con la famosa crisis de identidad versus confusión. Ahora, a pesar de todas estas diferencias, había un punto en el que casi todos coincidían. Nuestra mente es increíblemente astuta para protegerse del dolor. Y aquí volvemos a una idea original de Freud que todos, de una forma u otra, adoptaron: los mecanismos de defensa. La palabra clave aquí es inconscientes. No decidimos usarlos. Son como el sistema inmune de nuestra psique. Se activan solos cuando algo nos genera demasiada ansiedad o amenaza con dañar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Son nuestros guardaespaldas mentales automáticos. Hablemos de uno de los más populares, la racionalización. Es básicamente el arte de autoengañarnos con elegancia. Nos contamos una historia que suena lógica y aceptable para no tener que enfrentar la verdadera razón de nuestros actos, que a menudo es el ejemplo perfecto. La zorra no quiere admitir que fracasó, que no pudo alcanzar las uvas. ¿Qué hace su mente? Crea una excusa perfecta. Total, ni las quería, seguro que estaban verdes. ¿A que suena familiar? Lo hacemos todo el tiempo. Y claro, la caja de herramientas es grande. Está la represión, que es como meter los problemas debajo de la alfombra mental. La proyección, que es ver en los demás lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y la sublimación, que es una genialidad. Convertir un impulso malo, como la agresión, en algo productivo, como el deporte o el arte. Bueno, ¿y todo esto cómo se aplica hoy? ¿Hay una forma más práctica de verlo? Pues sí, el análisis transaccional de Eric Berne es una herramienta increíblemente útil que en cierto modo simplifica y hace accesibles muchas de estas ideas sobre nuestras dinámicas internas y sociales. Verne propuso algo muy intuitivo. En nuestro interior conviven tres voces o estados. Está el padre, que es como un disco duro, con todas las reglas y los deberías que aprendimos. El adulto, que es nuestra parte lógica, la que analiza datos. Y el niño, que es pura emoción, espontaneidad y recuerdos de la infancia. Y esto se puede hasta graficar. Un egograma como este nos muestra qué tan fuerte es cada uno de esos estados en una persona. Alguien puede tener un padre muy dominante, siempre diciendo lo que se debe hacer, mientras que otra persona puede funcionar más desde su niño, siendo más impulsiva y creativa. Y lo fascinante es que estas partes de nosotros están todo el tiempo interactuando con las partes de los demás. A eso Verne lo llamó transacción. Por ejemplo, cuando el padre de alguien le habla al niño de otra persona, entender desde qué estado estamos hablando y a qué estado del otro nos dirigimos es, la clave para entender por qué algunas conversaciones fluyen y otras, terminan en desastre. Entonces, el viaje ha sido largo, pero claro. Partimos del diván de Freud, de un mundo interno dominado por impulsos, y gracias a estos discípulos rebeldes, el mapa de la psicología se expandió. Se abrió a la sociedad, a toda la duración de la vida y a nuestras búsquedas más profundas de conexión y de sentido. Y con esto llegamos a la reflexión final. Después de haber explorado el impulso de superación de Adler, los arquetipos de Jung, las etapas vitales de Erikson o las voces internas de Verne, ¿cuál de todas estas ideas resuena más fuerte? ¿Cuál parece describir mejor la propia experiencia de vida? Ahí, en esa pregunta, empieza un camino fascinante de autodescubrimiento. Bueno, pregunto por acá. Fernando, cuénteme algo que le haya quedado del video, o que entendió.
Buenas tardes. Pues que cada uno tenía su forma de pensar, aparte la de Freud. Bien, gracias. Vamos a ver, Marjorie, ¿qué opina? Si no está Marjorie, voy a escuchar a Merlin, por favor. ¿A quién dijo licenciada? Disculpe. A Merlin. Luego Ok. a Esteban, ya que habló. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que es en base al primer pensamiento, o sea, como decía, los seguidores de Freud, Ajá. que han revolucionado el pensamiento para poder seguir creciendo, pero con raíz de... Muy bien, gracias, Merlin. Mi amor, ahora sí, Melsin. Ahora ya no quiero, Lita. Ay, no sea así, por favor. Este, pues medio escuché el video ahorita porque voy entrando a mi casa. Según estaba viendo yo, quienes eran como estudiosos de Freud, quisieron también buscar como nuevas teorías, ¿verdad? Eso es lo que yo medio escuché ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, de hecho lo que ustedes comentaron es muy cierto que se les llamaba discípulos de Freud, porque pues eran los primeros psicoanalistas, pero aparte de eso, de ser los primeros psicoanalistas, ellos surgieron porque estudiaron y aplicaron las teorías y técnicas de Sigmund Freud, ¿sí? Por eso es que se les llama lo que son discípulos. Ahorita les voy a compartir la presentación para que así empecemos a platicar. Bueno, hoy vamos a platicar entonces cómo es que estos discípulos hacen un rediseño de la mente humana, pero al momento de hacer ese rediseño de la mente humana, pues viene a surgir lo que es el psicoanálisis tradicional, ¿sí? Entonces acá entra en juego las escuelas de la psicología y los discípulos que expandieron el mapa de Sigmund Freud. Pero antes de continuar, les voy a mencionar cuáles son los que vamos a tocar a grandes rasgos. Vamos a hablar de Adler, de Jung, de Fromm, de Erikson, de Anna Freud y de Verne, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo es que pues estos discípulos entran en juego con lo que pues ya tenía Freud. Bueno, voy por acá. Bueno, si nos damos cuenta, esto que era tradicional viene y surge una evolución. Y se da el surgimiento de la evolución porque hay unos discípulos. En este caso está Adler, está Jung, está Fromm, está Erikson y está lo que es Anna Freud. Anna Freud es hija de Freud y está Verne, ¿sí? Ellos se dan cuenta que en algún dado punto nosotros pues funcionamos de muchas maneras, ¿sí? Y en medio de ese psicoanálisis pues vienen cada uno a aportar sus teorías y a tratar de enlazar porque es que pienso de esta manera y al momento de que pienso pues tengo una reacción. ¿Por qué será que de manera inconsciente hago cosas que pues yo no las puedo visualizar de manera consciente, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo lo que es un árbol, ¿sí? Donde podríamos decir que el centro de este árbol va a ser Freud, ¿sí? Porque a partir de lo que Freud tiene es de donde pues surge todo esto de los discípulos. Ahora bien, Freud tiene un enfoque original. Él se centró mucho en lo que es el pansexualismo. Yo pregunto, ¿alguien de aquí había escuchado esta palabra de pansexualismo? Que active su micrófono o que más o menos diga, yo creo que es esto.
Yo he escuchado sobre el pansexualismo, creo que es, no lo tengo totalmente claro, cuando me atrae sexualmente, platónica, una persona sin importar género, sexo, distinción, etcétera. Sí, ahí vamos. ¿Alguien más que haya escuchado el término? Solo pan. Solo el panito, ¿verdad? Bueno, Yo, licenciada, ajá, son personas que se atraen más por la forma de ser, por su personalidad, ajá, muy bien. y no, como decía Merlin, no por el género. Correcto, sí. Lo que ustedes dijeron es correcto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pansexualismo, nos vamos a dar cuenta que en el entorno de Freud se representaba lo que vemos así como centro, la sexualidad, ¿sí? Pero esa sexualidad viene y se presenta en el psiquismo humano de la persona. Si hablamos de una psique, vamos a darnos cuenta que abarca la mente de la persona, la personalidad de la persona y la conducta. Y en esos tres elementos, pues se hace un juego de cosas. Entonces Freud se da cuenta que ese psiquismo lo lleva a tensiones y divisiones con sus discípulos que buscaban enfoques más amplios. Por eso es que entra en juego entonces lo que es el pansexualismo, ¿verdad? O sea, que atrae cómo es la personalidad de la persona, cómo es la conducta de la persona, y también entran en juego los instintos de Eros y Tánatos, que en este caso van de la mano con lo que es el pasado, ¿sí? Ahora bien, también cuando hablamos nosotros del pansexualismo, nos damos cuenta de que hay una energía sexual que va a ser en este caso la libido, que va a ser... Sí, sí, estoy presentando pantalla. Perdón. Yo pensé que estaba presentando. Voy a volver a presentar. Si en dado punto se deja de proyectar, ustedes me cuentan porque según yo estaba proyectando. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, seguimos con esto del pansexualismo también, que en este caso actúa como una energía sexual, que va a ser la libido, y esa libido pues va a ser el motor principal del desarrollo humano. Pero hay unas nuevas fronteras. ¿Cuáles son esas nuevas fronteras que entran en juego a poder discutir entre Adler, Jung, Fromm, Erikson, Anna Freud y Werner? El poder del yo consciente y el libre albedrío, ¿sí? Entonces, ese yo consciente dice que entra en juego la capacidad que la persona tiene para poder tomar decisiones. Y al momento que tomamos decisiones, pues tenemos este libre albedrío, ¿sí? Pero también se ve influenciado por una crítica que se le da al entorno social y familiar, porque entonces se deja de ver solo cómo es que la persona está compuesta de manera biológica para poder entender cómo la persona entonces se relaciona con su familia y con la sociedad. Pero también nace esta crítica de la influencia porque se dan cuenta que la sociedad y la familia pues van a moldear la mente de cada individuo. Y como número 3 tenemos las metas orientadas hacia el futuro de la biología, ¿sí? Porque Freud se especializaba en algún punto en mirar todo lo que ya tenía o lo que había pasado la persona, o miraba hacia el pasado. Pero estos autores vienen y proponen que el ser humano sí o sí se mueve por lo que son metas futuras. Ahora bien, voy a iniciar con el primero, que en este caso va a ser Adler. Alfred Adler se postula y él dice que la voluntad de potencia impulsa el desarrollo humano. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una causa, hay una acción y hay una meta. ¿Cuál es la causa entonces que Adler viene y se da cuenta que hay una voluntad de potenciar al ser humano? Ese es el sentimiento de inferioridad, ¿sí?
Este es un estado psíquico innato de debilidad frente al mundo. Porque Adler viene y sostiene que todos los seres humanos nacemos con una sensación de debilidad o una sensación de incompletitud. Y esta debilidad o esta incompletitud no es algo, si lo vemos de manera negativa o de manera patológica, sino que va a ser una condición natural que funciona como el punto de partida para que nosotros pues empecemos a desarrollarnos a nivel personal, ¿sí? Entonces, si por ahí nos damos cuenta, también es una causa para poder ver cuál es la voluntad del ser humano. Pero después de esa causa va a haber una acción. Esa acción nos va a llevar a lo que es una compensación, porque hay una lucha activa para superar esta inferioridad real o imaginaria. O sea, que para salir entonces de este estado de inferioridad, que puede ser real o imaginario, el individuo va a activar mecanismos de compensación. En este caso, podría ser un esfuerzo, podría ser una práctica o podría ser una lucha por superar los obstáculos que tiene con día a día y mejorar sus propias capacidades. Pero luego de esto tenemos una meta. Esa meta va a ser una voluntad de potencia, porque el impulso final hacia la superioridad y la perfección. Entonces, aquí en esa voluntad se busca ser superior y ser perfecto, pero ese no tendría que ser el objetivo final, ¿sí? Porque si estoy hablando de una voluntad de potencia, me voy a dar cuenta que sí o sí yo tengo que ser consciente de que yo no puedo pasar sobre alguien más al momento de que yo me voy a beneficiar, sino que yo tengo que alcanzar un nivel de superioridad personal adecuado y equilibrado, porque si es cierto, nosotros cuando necesitamos por ahí sobresalir en algo, nosotros competimos con las personas y necesitamos llegar a lo que es una autorrealización. Pero esto yo no lo puedo hacer sin sobrepasar en la otra persona o pasarme llevando a la persona y que no me importe, en este caso, la persona. En esa voluntad de potencia, el ser humano busca sí o sí la mejor versión de él mismo. Y luego de esto tenemos al yo creador. El yo creador, pues, como bien lo dice, habla del ser humano, ¿sí? Y dice que el ser humano no es un animal autómata, sino que tiene libre voluntad para poder interpretar su vida y trascender las fuerzas de su constelación familiar. Si nos damos cuenta, el ser humano, al momento de que tiene una voluntad de hacer las cosas, al momento de que perfecciona y de que busca esa autorrealización, puede tomar decisiones, puede interpretar experiencias y puede ir avanzando hacia lo que es una autorrealización. Pero acá también nos vamos a dar cuenta que va a entrar en juego lo que es el libre albedrío en ese yo creador. Porque, a diferencia de Freud, nos damos cuenta que él veía que el mundo estaba movido por instintos ciegos, mientras que Adler viene y se da cuenta que nosotros tenemos la capacidad de poder interpretar nuestras experiencias. Si nos damos cuenta, el ser humano no es una víctima de su pasado, sino que en este caso nosotros los seres humanos somos los arquitectos de nuestro propio destino. Si me va mal fue porque yo tomé decisiones que me orillaron a que me fuera mal. Si a mí me va bien fue porque mis decisiones fueron tomadas de la mejor manera y por lo tanto van a haber acciones buenas, ¿sí? Y también, si nos damos cuenta, cuando hablamos de una constelación familiar, nosotros vamos a trascender o vamos a ir avanzando dependiendo también de la influencia de nuestro entorno familiar, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, Adler tiene el pensamiento y la idea de que nosotros somos
los arquitectos de nuestro propio destino, ¿verdad? Ahí sí que a veces yo no sé si ustedes han escuchado aquel dicho que dicen, bueno, vamos a servir, por ejemplo, la comida. Y todos están como, ay, no servime, ay, hazme el favor. Entonces viene alguien y le dice, no, servite y mátate con tu propia mano. Porque si usted se va a servir mucho y come poquito, sí le va a costar porque se va a tener que comer lo que se sirvió. Y si come muy poquito y se sirvió mucho o viceversa, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí sí aplica ese dicho que dice, pues bueno, mátate con tu propia mano, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá con Adria? Ok, sigo avanzando. Los 4 estilos de vida adlerianos determinan cómo el individuo busca la superioridad. ¿Alguien, por favor, que sea tan amable de leerme la diapositiva? Los 4 estilos de vida adlerianos determinan cómo el individuo busca la superioridad. Rebelde representa actitudes de eliminación de poder, enojo y venganza, riesgo de abandono. Constructivo, orientación del suceso, es el ideal adleriano, búsqueda del triunfo que incluye el servicio a los demás. Luego pasivo, obstinado, muestra pereza, testarudez, desesperación y violencia pasiva. Receptor, estilo deseable, se caracteriza por recibir atención por lo que no es más que por lo que hace. Gracias. Bueno, los adlerianos, pues son las personas en este caso que siguen una psicología individual, ¿sí? Y al momento de seguir una psicología individual tenemos a Alfred Adler. Él fue un adleriano y en este caso su enfoque fue muy terapéutico porque él decía que pues se enfocaba en cómo la persona tenía un estilo de vida, cuáles eran las metas personales de la persona, cómo era que la persona cooperaba para obtener algo, cómo era que la persona tenía que tener un sentido de pertenencia, tanto en niños como en lo que son los adultos. Pero esos 4 estilos de vida van a buscar la superioridad, ¿sí? Y tenemos lo que es el destructivo con lo que es el constructivo. Ese destructivo tiene lo que es un activo y tiene lo que es un constructivo, mientras que ese destructivo se da de manera activa y de manera pasiva. Si nos damos cuenta, se presentan 4 estilos de vida, según Alfred Adler, porque él dice que esos 4 estilos de vida representan una estrategia en la cual cada ser humano va a desarrollarlos desde que nace, su infancia, su niñez, su adolescencia, para poder enfrentar sus sentimientos de inferioridad o superioridad para poder, pues, avanzar o trascender en lo que es la vida. Si nos damos cuenta, cuando yo hablo de un eje horizontal, acá, en lo que es activo, me voy a dar cuenta que va a ser la naturaleza de la conducta. Cuando yo hablo de un eje vertical, va a ser el nivel de energía que la persona va a tener, ya sea activo o pasivo, ¿sí? En este caso, lo tomamos como una cruz, ¿verdad? Eje horizontal, destructivo y constructivo, eje vertical, pasivo y activo. Ahora bien, tengo el rebelde, en este caso, como destructivo y como activo, porque dice que presenta actitudes de eliminación, de poder, de enojo, de venganza y tiene un riesgo de abandono, ¿sí? Porque entre más se moleste la persona, pues es difícil que las personas pues vayan a discutir. Lo más seguro es que lo dejen ahí hasta que se le pase su enojo. Esa persona que está buscando venganza constantemente también por ahí, pues es difícil que esa persona pues pueda formar un grupo de amigos, de familia o de cualquier otro grupo que pues sea en algún dado punto para formar relaciones
interpersonales y el riesgo a lo que es el abandono. Este que es rebelde, si lo vemos, se sitúa en lo que es la parte superior izquierda para mí. Y es donde la persona sí busca superioridad a través de la confrontación. Aquí hay un riesgo de esa persona rebelde. Ese riesgo va a ser el abandono por parte de otras personas debido a que su actitud es de combate. ¿Sí? Luego tengo el estilo obstinado, que va a ser pasivo, pero también va a ser destructivo, porque muestra pereza, es testarudo o necio, es desesperado y tiene lo que es una violencia pasiva. ¿Sí? Acá nos vamos a dar cuenta que la clave está en la violencia pasiva, porque el no hacer nada o usar mucho el pesimismo, sí o sí, lo va a utilizar para manipular a las personas de su entorno o para expresar su descontento. ¿Sí? Ahora me voy de mi lado derecho y me voy con lo que es constructivo activo, la orientación al suceso. Ese ideal adleriano busca el triunfo que incluye el servicio de los demás. O sea que en esta ocasión, entonces la persona busca lo que es el éxito, pero con una característica primordial. Al momento de que busca el éxito esa persona, pues va a tener un interés social. ¿Sí? Luego de esto, me voy al estilo receptor, pasivo, constructivo. ¿Sí? En este caso, este está ubicado para mí en el cuadro inferior derecho. Y este va a ser como un empujoncito al anterior que es orientado al suceso. Dice que va a ser un estilo deseable, se va a caracterizar por recibir atención por lo que uno es y va a ser más que por lo que en este caso se va a hacer. ¿Por qué? Porque la conducta en este caso de la persona va a ser una conducta de dejarse querer, de recibir atención, de recibir afectividad. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser su realce en este que es receptor? Que la persona va a encontrar el valor y decir, ¿quién soy yo? Esta es mi esencia y por lo tanto lo que yo hago es lo que yo tengo y eso a mí me da producción. Voy con el siguiente. Antes de seguir, en conclusión entonces de estos 4 estilos de vida, para que usted tenga una conclusión, nos vamos a dar cuenta que Adriel se enfatizó mucho en el estilo de vida, que esto se da alrededor de los 5 o 6 años, porque para él lo más interesante y lo más valioso era observar cómo había un interés social, cómo era que nosotros, en su momento, cuando fuimos niños, nos movíamos de un lado hacia otro para construir muchas cosas que uno quería obtener y ir definiendo lo que era su personalidad. Ahora sí, voy con la siguiente. Otro voluntario que me ayude a leer, por favor. Por favor, a quien subió la manita, porque no los veo. Gracias. Bueno, tenemos a Carl Jung. Carl Jung por ahí viene y tiene un conflicto con Freud porque se pelearon.
Al momento de que ellos se pelean, esto pasa porque Jung viene y se revela en contra de la teoría de la libido de Freud. Aunque si lo vemos así, tal vez fue una pelea pequeña, pero eso hace que ellos se separen y dejen de ser amigos, porque viene Jung y él se enfoca un poquito más en lo que es la personalidad. El enfoque de Jung o la idea de él es ver cómo está estructurada la personalidad de la persona y cómo es que esa estructura de la personalidad pues tiende a ser un eje central, porque hay una tendencia central de la personalidad que va a ser la plenitud del yo. ¿Sí? Él se enfoca mucho en esa plenitud que el yo tiene. Por eso es que cuando usted en su momento, si no ha ido y vaya en este caso a tomar su propio proceso psicoterapéutico, vaya a sus propias terapias por ahí, les van a hacer preguntas por ahí como, ¿qué es lo que siente tu yo? Y usted se va a quedar así como, ¿y quién es ese yo? Y ese yo, pues es mi esencia, es yo, ¿sí? Es un poco complicado, siento yo, de poder explicarlo, pero yo, o sea, yo, es como decir, ¿quién quiere esto? Yo, ¿sí? Entonces, Carl Jung viene y se da cuenta que la psique es un sistema de fuerzas opuestas que busca un equilibrio. Para recordarles de qué habla la psique, dijimos que la psique era el alma, era la mente, era la personalidad y la conducta de la persona. Aquí hay una tendencia en la personalidad que va a ser alcanzar la plenitud del yo mediante la integración de elementos conscientes e inconscientes. También cuando hablamos de yo, vamos a hablar de algo muy individual, porque entonces me voy a centrar en lo que es la persona. Y también esta psique busca explicar con el aporte de Jung lo que es cómo nosotros los seres humanos tenemos diferentes energías en el cuerpo y en algún dado punto pues esas energías nos mueven a nosotros. Cuando usted tiene mucha adrenalina, usted está activo, usted quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Pero cuando la adrenalina está baja, usted se siente cansado, se siente desmotivado, se siente desmejorado y no tiene mayor sensación o ganas de hacer las cosas. Pero aquí hay dos principios. Tenemos el principio de equivalencia y tenemos el principio de la entropía. Y si nos damos cuenta, tenemos una balanza. Pero en el principio de equivalencia tenemos una balanza con una flecha, mientras que a mi derecha pues tengo una balanza con dos esferas. Y voy a explicar el primer principio que va a ser la equivalencia. Este principio sostiene la energía psíquica que va a ser constante en nuestro sistema. Pero ¿cómo funciona entonces ese principio de equivalencia? Si dejamos de invertir energía en un interés o en algo que sea de nuestra personalidad, por ejemplo, si usted le pierde el interés a un hobby, a una creencia, a un pasatiempo o a algo que a usted le gusta, esa energía no se destruye, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa entonces con esa energía? Va a haber un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto entonces que esa energía pues no va a destruir? Es que ese efecto se va a desplazar hacia otro lugar. Si algo en este caso pierde valor en nuestra conciencia, esa misma cantidad de energía va a aparecer en otro aspecto. A menudo se va a lo que es nuestro inconsciente y ocurre lo que es una compensación. Por eso es que dicen que la energía no desaparece. Si un aspecto de nuestra personalidad va perdiendo el valor, esa energía se compensa apareciendo en el otro extremo opuesto. Ahora bien, si me voy a lo que es el principio de entropía, nos damos cuenta que Jung toma este concepto para poder explicar un poquito cómo es que nuestra psique sí o sí tiene que tener un equilibrio. Y al momento que esto pasa, hay una distribución de nuestra energía que busca un equilibrio perfecto. Aunque el ser humano nunca alcance la paz total,
sí o sí estamos en una lucha constante por alcanzar esa paz y estar tranquilos. Lo que realmente nos va a definir a nosotros como seres humanos es esa lucha constante que tenemos con nuestro día a día para poder estar tranquilos, para poder tener paz, para no estar estresados, para sentirnos calmados. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una balanza en la imagen de en medio. Y esa balanza es un símbolo. Ese símbolo representa lo que es una idea de refuerzo hacia nuestra salud mental, porque en teoría nuestra salud mental no debería tener ausencias de conflictos, sino en este caso tener la capacidad de poder equilibrar nuestras tensiones. Así lo plantea Jung. Ahora bien, Freud viene y se da cuenta que él ve la energía como algo puramente sexual, ¿sí? Por eso es que también nos atribuimos un poquito a lo que es la pansexualidad, porque viene este Freud y él se centra mucho en que la energía de los seres humanos pues tiene que ver con la sexualidad, mientras que Jung viene y le contradice y le critica y se pelean y le dice que no, que esa energía tiene que ser vital para poder tener compensaciones y poder tener un equilibrio en lo que es nuestra vida a nuestro diario vivir. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dan cuenta de que por ahí pues ellos dos se pelean, porque totalmente dos ideas diferentes, opuestas de una de la otra. ¿Alguien que me haga favor de leer esta otra diapositiva, por favor? Pero no todos, por favor. O se me fueron. ¿Vuelvo a leer yo? Por favor, ahí por ahí cuando hayan puntos, por favor, ayúdenme. La anatomía de la mente se divide en 3 niveles de profundidad: consciente e inconsciente. Nivel 1, conciencia, el yo, nuestra identidad individual y contacto directo con la realidad exterior. Nivel 2, inconsciente personal, contenido mental reprimido que alguna vez fue consciente, almacenado por defensas del yo. Nivel 3, inconsciente colectivo, la memoria heredada de la especie, transmitida de generación en generación. Tenemos la sombra, instintos primitivos y animales. El animus, potencialidades femeninas en el hombre y masculinas en la mujer. La persona, la máscara convencional ante la presión social. Muy bien. Esta es una imagen que ustedes van a estar viendo frecuentemente, ¿sí? Pero hoy vamos a ver un poquito más a fondo por qué es que la anatomía de la mente, pues todo el mundo la explica con un iceberg, ¿sí? Y nos damos cuenta que ese iceberg, pues en teoría, tiene lo que son 3 niveles. Gracias a quien me adivinó el inglés ahí, porque puse level 1 en inglés, level 2 igual y level 3, ¿verdad? Pero son 3 niveles. Esta es una imagen fundamental. Ahí sí que usted la tiene que manejar lo más que usted pueda para poder entender y hacer asociaciones. En esa imagen se da una famosa metáfora de lo que es el iceberg de Jung, ¿sí? Pregunta de examen. ¿Quién fue el autor que hace la metáfora del iceberg? Jung. Ahí está, ya se ganó un puntito. Va, conste que se la estoy diciendo. Va. Si nos damos cuenta, esta imagen nos explica los niveles de la mente a profundidad, ¿sí? Perdón, de la psique humana, ¿sí? Aquí hay una diferencia de lo que es Freud, porque Jung añade una capa mucho más profunda.
Freud solo se queda en el nivel 1 y en el nivel 2. Viene Jung y dice, no, no puede ser posible que solo hayan dos. Necesitamos ver que hay más a fondo, ¿sí? Y él se da cuenta que esa capa que es más profunda, pues viene a compartirse con todo el mundo. Y voy a explicar la primera. La primera es la conciencia del yo. Ese yo dice que va a representar nuestra individualidad de manera personal y todo aquello de lo que nosotros nos estamos dando cuenta que está pasando en el presente, ¿sí? Ese yo va a ser nuestro contacto directo con la realidad externa, ¿sí? Prácticamente ese yo tiene que estar bien aterrizado, si nos damos cuenta tiene que estar bien parado en la tierra para poderse dar cuenta de su realidad. Ahora bien, el nivel 2 es el inconsciente personal. Esta, si nos damos cuenta, es una capa que está debajo de la superficie. Y aquí se va a encontrar todo el material que en su momento o que en alguna vez fue consciente, pero se ha ido olvidando o reprimido. Y un claro ejemplo de ese inconsciente personal pueden ser experiencias dolorosas, deseos no aceptados. Aquí también pueden entrar un poquito en juego lo que son los sueños o las pesadillas. Cuando usted se levanta y dice, yo estaba haciendo algo. Si usted no se recuerda, es porque su mente activa un mecanismo de defensa que bloquea el dolor al momento de recordarse, porque eso que usted no recuerda puede ser doloroso. Por eso es que cuando uno recuerda qué fue lo que soñó, es difícil que usted recuerde y diga, ay, es que me estaban asfixiando, me estaba muriendo, estaba llorando, ¿sí? Lo más que uno dice, fíjese que sí, yo, yo me recuerdo de que estaba soñando que estábamos contentos. Soñé, por ejemplo, que alguien que había fallecido me abrazó en mis sueños, me habló, y así diferentes eh, cosas. Nivel 3, el inconsciente colectivo. Nos damos cuenta que aquí Jung viene y hace una gran aportación porque hace un análisis un poquito más profundo con lo que es el inconsciente colectivo. Y él se da cuenta que en esa profundidad no es algo que nosotros aprendemos, sino es algo que nosotros vamos heredando como especie. En este caso, esa profundidad o ese inconsciente colectivo va a ser una base de datos que va a estar asociado con los recuerdos y patrones universales que son compartidos por todos nuestros seres humanos, independientemente de lo que es la cultura. Pero aquí tenemos a la persona, tenemos al ánima o ánimos y tenemos a la sombra, porque la persona va a ser una máscara que nosotros vamos a utilizar en público. Esa máscara pues va a cumplir un papel para poder tener expectativas sociales y protegernos de cualquier presión social que nosotros tengamos. La sombra va a entrar en juego como nuestros instintos primitivos y animales y todo lo que nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿sí? No es que esa sombra sea mala, sino que va a ser parte de nuestra personalidad que nosotros no vamos a preferir mostrar ante un grupo de personas, ante la sociedad o ante cualquier otro contexto. Luego tenemos el ánima y ánimos. Esto va a representar lo que es el lado biológico de, perdón, va a representar el lado opuesto de lo que es nuestra biología. En este caso, el ánima actúa como las potencialidades femeninas en el hombre y el ánimo como las potencialidades masculinas en la mujer. Porque si nos damos cuenta, la salud mental va a integrar a ambos sexos, tanto al hombre como a la mujer. Digo con el otro. Por favor, Jonathan, si me ayuda a leer, se lo agradezco.
Eh, sí, por el del centro, luego a la derecha y a la izquierda, por favor. Gracias. Bueno, entonces dejamos por un lado a Jung y ahora vamos a ver el aporte de Erich Fromm. Y él dice que va a identificar 5 necesidades que van a hacer un animal. Si nos damos cuenta, en esta imagen tenemos como centro a la persona, ¿sí? Erich Fromm viene y aporta una visión más humanista y social a lo que es el psicoanálisis. Si nos damos cuenta, Freud solo se enfoca en un psicoanálisis de la persona, pero Fromm viene y se da cuenta que ese psicoanálisis hay que enlazarlo con lo humanista y con lo social de la persona, porque él viene y plantea que a diferencia de los animales, los seres humanos no tenemos instintos que nos digan exactamente qué hacer, sino que entra en juego el uso de nuestra razón que nos genera necesidades específicas para no sentirnos perdidos en el mundo. Los que sí actúan por instinto son los animales, nosotros no, porque nosotros tenemos que ser la necesidad de superar lo que es el aislamiento, porque nosotros buscamos un contacto genuino, ¿sí? Al momento de que usted busca ese contacto genuino, sí o sí va a buscar estar con más personas y tener al alcance su naturaleza. Para Fromm, si nos damos cuenta, es una forma más sana, más natural de poder satisfacer nuestras necesidades como el amor, como el cuidado, la responsabilidad y el respeto. Luego de eso, de esa relación nos pasamos a una trascendencia. En esa trascendencia no solo basta con estar y ahí quedarnos en el mundo, sino que nosotros vamos a tener impulsos de ir más allá de nuestra naturaleza animal y material, porque nosotros podemos trascender de forma creativa, podemos aportar arte, podemos aportar ideas, podemos incluso para los que ya son padres de familia, combinar esa creatividad o también en algún dado punto, pues darse lo que es la reproducción. O sea, yo tengo una generación que al momento que nace un hijo mío, pues hay otra generación que va a ir viendo, ¿sí? Y esa trascendencia se da de forma destructiva si nosotros encontramos el lado o la vía positiva, lado positivo. Luego tenemos la radicalidad, que van a ser las raíces y que va a ser un sentido de pertenencia. Nosotros, los seres humanos, necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo. O en este caso necesitamos sentirnos como que estuviéramos en casa dentro del mundo. Porque al momento de que nosotros nos separamos de nuestra mamá, de nuestro papá o de cualquier otro familiar, sí o sí, sabemos que allá afuera pues tenemos que tratar de sobrevivir y tenemos que adentrarnos al mundo real, ¿sí? Nos tocará sufrir, nos tocará gozar, pero estamos buscando autorrealizarnos y tener una independencia. Luego tenemos la identidad, y en esta vamos a ver que nosotros vamos a tener la capacidad de decir, yo soy yo y yo soy lo que hoy hago. Yo soy una persona que trato de ver el significado de la vida, trato de entender por qué es que yo estoy existiendo. Y Fromm advertía que muchas personas buscaban una identidad de forma falsa, ¿sí? Porque se conformaban con lo que la sociedad esperaba de ellos en lugar de ser auténticos y en lugar de decir, yo espero esto de mí, ¿sí?
Luego tenemos un cuadro de referencia y este cuadro de referencia pues va a ser como un mapa mental que nosotros tener porque por medio de ese cuadro de referencia nosotros vamos a percibir nuestra realidad. Vamos a ver entonces qué es lo que me da sentido, qué es lo que sucede a mi alrededor y cómo voy a actuar de forma lógica yo a mi entorno. Ahora bien, Erich Fromm tiene 5 orientaciones de la personalidad que define cómo nos relacionamos en nuestro entorno. No sé si está por acá Vilma para que me ayude a leer. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, si me ayuda a leer se lo agradezco. Muy bien. Las 5 orientaciones de la personalidad definen cómo nos relacionamos con el entorno. 1. Receptiva, sumisión. Espera recibir todo pasivamente de los demás. Rasgos, pasividad, falta de carácter. 2. De explotación, agresividad. Busca obtener las cosas arrebatándoselas a otros. Rasgos, egocentrismo, presunción. 3. De acumulación, aislamiento. Basa su seguridad en lo que logra conservar y acaparar. Rasgos, tacañería, obstinación. 4. Mercantilista, oportunismo. Se experimenta a sí mismo según la ley de la oferta y la demanda. Rasgos, relativismo, falta de principios. 5. Productiva, el ideal, basada en el amor, el trabajo y la razón. Rasgos, adaptabilidad, confianza, espíritu de investigación y paz interior. Gracias, Vilma. Bueno, en esta imagen que yo estoy presentando, hay 5 orientaciones de la personalidad propuestas por Erich Fromm. Estas 5 orientaciones van a describir la manera en que las personas se relacionan con el mundo y cómo es que van a ir satisfaciendo sus necesidades básicas. Pero él divide estas orientaciones en 2 grandes grupos, en las que no son productivas, que van a ser las primeras 4, y la última que va a ser la productiva. Por eso es que la tengo hasta en color verde. Esta que va a ser productiva, pues va a ser la ideal, porque en estas, si nos damos cuenta, en estas 5 orientaciones, tenemos lo que es que nosotros esperamos, pues, recibir todo de manera pasiva de otra persona. Vamos a buscar obtener las cosas de manera agresiva porque se las voy a arrebatar, porque voy a pensar solo en mí, porque voy a ser egoísta. Pero hay una acumulación que se asocia con el aislamiento, porque se va a basar en que queremos acaparar todo, en que somos tacaños, en que tenemos obstinación. Pero también está el mercantilista, que va a ser el oportunismo, porque aquí vamos a ver que las personas van a tener falta de principios. Por eso es que esas 4, si la vemos, no son productivas, mientras que la quinta es la productiva y en este caso es la ideal. Estas 5 orientaciones de la personalidad también entran en juego para lo que es el análisis de la ética del carácter de cada persona. Por favor, si me ayuda Silvia con la siguiente, a poder leer. Sí, licenciada, con gusto. Ahí está, bueno. El principio epigenético de Erikson traza el desarrollo del yo desde la infancia hasta la madurez. Principio epigenético: la personalidad no queda fijada en la niñez, madura atravesando 8 crisis psicosociales. El éxito fortalece el yo, el fracaso genera actitudes negativas crónicas. 1. Confianza versus desconfianza, infancia. 2. Autonomía versus vergüenza, niñez temprana. 3. Iniciativa versus culpa, edad del juego. 4. Laboriosidad versus inferioridad, edad escolar. 5. Identidad versus confusión, adolescencia. 6.
intimidad versus aislamiento joven adulto. 7, generatividad versus estancamiento adultez. Y 8, plenitud versus desesperación edad madura. Gracias. Bueno, aquí nos damos cuenta que aparece entonces Erikson con la teoría del desarrollo psicosocial. ¿Sí? Erikson también. O sea, si usted por ahí ve que dice solo Eric, sabe que es Erikson. ¿Sí? Y él se da cuenta que a diferencia de Freud, que solo se centraba exclusivamente en la infancia, Erikson propone que la personalidad se desarrolla a lo largo de 8 etapas que cubren todo lo que es el ciclo vital. Y voy a ir explicando una por una lo más rapidito que pueda por el tiempo. Si algo no queda claro, me pregunto. Confianza versus desconfianza. La infancia. Un ejemplo. El bebé aprende si puede o no puede confiar en el mundo según el cuidado que ese bebé recibe. Si puede, va a tener confianza. Si no hay, desconfianza. La número 2. Se da en la niñez temprana. El inicio del control de esfínteres y la voluntad. El niño busca hacer las cosas por sí mismo. Y en esto entra en juego lo que es la vergüenza. ¿Sí? La número 3. La edad del juego. El niño empieza a plantear actividades y a enfrentarse a retos. Se desarrolla el sentido del propósito. Entonces empieza lo que es el juego y mientras que se va dando el juego, pues van a haber cosas que no le van a salir bien y va a sentir culpa, va a pensar que él fue. 4. La laboriosidad versus la inferioridad. Va a ser la edad escolar. Aquí el foco central va a ser el aprendizaje de habilidades y el sentimiento de competencia frente a otras personas. Aquí empieza entonces lo que son los estudios. El número 5. Se da en la adolescencia. Esta etapa es crucial porque es donde el adolescente tiende a responder a la pregunta de quién soy yo, ¿sí? ¿Será que me atraen las mujeres? ¿Será que me atraen los niños? ¿O será que pues no me atraen nada? ¿Sí? Ahí empieza entonces a tener identidad, pero a darse lo que es una confusión. En la número 6 está lo que es el reto de formar relaciones estrechas y comprometidas con otros. En la número 7 tenemos el deseo de dejar un legado, de ser productivos y de poder guiar a las siguientes generaciones. Y en la 8, que es la última, vamos a tener lo que es la mirada hacia atrás sobre lo que ya se vivió. ¿Será que se alcanzó sabiduría o será que tengo arrepentimiento? Voy con la siguiente. La crisis de identidad adolescente exige resolver 7 problemas fundamentales. Por favor, si me ayuda Merlin a leer, se lo agradezco. Respectiva temporal. Aprovechar el moratorio psicosocial sin ansiedad. Perdón, es que estoy muy mal de la garganta. Seguridad en sí mismo. Pasar de la dependencia externa a la autodirección. Experimentación de roles. Probar funciones aceptables socialmente. Capacidad de trabajo. Aprender a anticipar el éxito para evitar la parálisis. Identidad sexual. Superar la confusión para desempeñar los roles con verdad y reciprocidad. Polarización ante la autoridad. Entender el liderazgo como ayuda para crecer, no como sumisión. Y polarización ideológica. Integrar valores o religión que den sentido a la vida. Gracias. Bueno, seguimos entonces viendo cómo Erikson se da cuenta que hay una crisis de identidad en los adolescentes y esa crisis intenta resolver lo que son 7 problemas, pero se enfoca mucho en etapa 5, en identidad versus lo que es una confusión. Y se da, si lo vemos en este caso, porque el adolescente porque el adolescente entonces está en esa identidad, pero también está en lo que es una confusión.
porque va a ser una etapa ambivalente si lo vemos de esta manera, porque van a haber cambios constantes. No es que haya una falta de carácter, sino que se va a dar un proceso activo de resolución que entran en juego estos 7 puntos. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que se menciona la palabra moratorio, porque va a ser como un periodo de permiso social donde el adolescente puede equivocarse, puede cambiar de opinión, puede probar identidades sin que las consecuencias sean permanentes o sean fatales. Ahora bien, tenemos los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa van a ser estrategias inconscientes para proteger el autoestima. ¿Cuál va a ser la función entonces de estos mecanismos de defensa? El yo va a utilizar procesos automáticos para asegurar que se adaptó y que evita caer en un caos emocional ante frustraciones de exceso o de ansiedad. Pero aquí tenemos lo que es una aclaración crítica. El uso de defensas no va a ser patológico, sino que van a ser esenciales para poder tener un equilibrio mental y transitorio, porque solo se vuelve un problema clínico cuando hay un uso que es indiscriminado, compulsivo o distorsiona completamente lo que es la realidad. Y esos mecanismos de defensa inicialmente se desarrollaron por Sigmund Freud, pero Sigmund Freud como que los dejó muy básicos y viene Anna Freud, que es su hija, a expandir estos mecanismos de defensa, porque ella viene y dice que esos mecanismos de defensa pues dan una visión equilibrada ante estos procesos, utilizándolos como una metáfora ante un escudo. Porque si nos damos cuenta, un escudo pues nos va a brindar lo que son protección, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos van a servir estos mecanismos de defensa? Porque sí o sí necesitamos proteger nuestra autoestima, aseguramos nuestra adaptación y evitamos un caos emocional. Estos mecanismos de defensa no van a ser malos por naturaleza, porque nos van a ayudar a poder tener un equilibrio mental. Y acá yo tengo un pequeño catálogo visual de lo que son los mecanismos de defensa por Anna Freud, ¿sí? Tenemos la represión, que es un bloqueo automático, como olvidar un trauma, y por lo tanto la persona no se recuerda. Esto puede pasar mucho con las personas que fueron abusadas sexualmente de niños y que llegan a una etapa adulta donde la represión bloquea y la persona no puede olvidar ese trauma. Tenemos la proyección, podría ser criticar un defecto en otra persona, pero que de manera inconsciente lo tengo yo. La sublimación, un ejemplo, una agresividad hacia el deporte, porque canalizamos de manera positiva pues esa agresividad. Entonces muchas personas dicen que cuando, por ahí también ustedes lo pueden ver, cuando una persona está siendo muy agresiva o no quiere demostrar como que esa y trata de descargar esa agresividad en otra actividad. La regresión es, la palabra lo dice, regresar o volver atrás. Por ejemplo, un adulto que tenga un berriche infantil es como, a la puches, pareciera que estoy hablando con un niño y no con un adulto. Tenemos la formación reactiva. Un ejemplo, proteger en exceso lo que se rechaza. La identificación, copiar actitudes de un ídolo, es como volverse o identificarse con esa otra persona. La compensación, que va a ser suplir defectos, como por ejemplo, baja estatura, pues busca poder. A veces dicen chiquito pero peligroso, ¿verdad? Entonces ya por ahí usted entenderá el refrán. La negación es cuando anulamos totalmente nuestra realidad. Es que esto no está pasando. Y esta negación suele darse mucho en duelos y en separaciones, porque la persona todavía no ha entrado en su realidad en decir, me divorcié, terminé la relación o falleció la persona. Y la racionalización, que van a ser excusas lógicas. De todos modos, no lo quería hacer, pero igual lo hice. ¿Sí? Ahora bien, tenemos lo que es el análisis transaccional de Eric Berne, que se deriva a la personalidad en 3 estados del yo.
Tenemos que este es un enfoque que se va a basar en una terapia. Esta terapia va a canalizar o analizar razonamientos explícitos o del pasado distante. Y esta está por Eric Berne. Pareciera que tenemos la palabra PAM. Tenemos al yo padre, que va a ser la voz que premia o que castiga, que critica, que protege y dicta normas. El yo adulto representa la parte práctica y objetiva, porque en este caso ese yo adulto tendría que tener una independencia emocional, mientras que el yo niño va a ser el origen de la energía. Para poder explicarlo a manera que usted lo entienda, la función del yo padre va a ser lo que en este caso la persona dice que va a poder hacer. Va a ser como esa voz de manera consciente que le va a decir, por ejemplo, ay, Dios mío, este mes sí de veras fue muy cansado, fue muy estresante, entonces a fin de mes que me pagan me voy a ir a comer algo que a mí me guste, un helado, porque necesito premiarme pues todo ese esfuerzo, todo ese aguante que yo tuve, ¿sí? Ese yo adulto pues va a tomar decisiones lógicas y sí o sí al momento que tomamos decisiones lógicas nos va a ayudar a resolver problemas de nuestro diario vivir. Mientras que ese yo niño va a contener nuestra creatividad, va a contener nuestro amor y va a tener nuestras reacciones instintivas, que es lo que más nos va a apetecer hacer. Ahora bien, ¿cómo entra en juego entonces las transacciones que van a revelar la dinámica social mediante un egograma, que es un mapeo de estructura interna? ¿Y qué es un egograma? Un egograma pues es una representación gráfica del poder relativo de cada estado en un individuo. O sea que va a decir que es una persona sana que va a elegir de manera libre el estado adecuado según la situación. En la transacción tengo el A. El A dijimos que era el yo adulto. Es la comunicación entre los estados del yo de dos personas. Por eso el ejemplo que yo les daba en el video de las uvas por ahí pareciera que no estuviera platicando con un adulto, ¿sí? Y si nos damos cuenta, hay líneas paralelas porque ejemplifican a lo que es de adulto a adulto en una comunicación fluida, ¿sí? Una contaminación puede hacer que se den líneas cruzadas donde va a generar un prejuicio o un conflicto. Por ejemplo, el padre habla a niño, pero recibe respuestas de adulto. Ahora bien, con esta imagen que tenemos de Eric Berne, él intenta explicar cómo los estados del yo interactúan con los demás y cómo podemos medir su fuerza en nosotros mismos, ¿sí? Si yo sé que sigo alegando con la otra persona porque yo sé que se va a enojar y yo trato de provocar más ese enojo, pues yo sé que por diferentes causas pues puede ser que haya una agresividad, ¿sí? Ahora bien, en estas transacciones tenemos una dinámica social porque esta va a ocurrir cuando la persona envía un estímulo a otra persona y esa persona va a responder. Por eso es que hablé de las líneas paralelas, que es una comunicación fluida. Ahora bien, en conclusión, estos fueron los discípulos de Freud que toqué en esta noche. Vimos cuál era el foco principal de cada uno, qué era lo que nos impulsaba a nosotros y cuál era el aporte clave que tenía cada uno. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con la clase de hoy? ¿No? ¿O sí? Bueno. Corrí un poquito porque si se dan cuenta sí es bastante extenso todo lo que se tiende a ver. Traté de explicarlo de la mejor manera para que usted lo vaya comprendiendo. Y entonces si nos damos cuenta, estos discípulos pues tienden a centrarse un poquito más en ese psicoanálisis que solo quedó varado para poder expandirlo con la teoría o el pensamiento de cada uno. Pero si se dan cuenta, todos tienen como objetivo lo que es la persona y cómo es que la persona entra en juego con su psique. ¿Sí?
Entonces les voy a compartir en este momento la asistencia de hoy. Ya no me dio tiempo de poder hacer una ronda de un juego de preguntas, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Dígame, Vilma. Licenciada, disculpe, así un ejemplo de ese mecanismo de defensa que dice que se protege lo que se rechaza o algo así. ¿Qué mecanismo de defensa era? Para que le pueda dar el... Ahorita le voy a proyectar. Ahorita le proyecto y usted me dice. ¿Cuál sería? Es la formación reactiva, proteger en exceso lo que se rechaza. Ajá. ¿Algún ejemplo que nos pudiera dar de ese mecanismo? Va. Mire, pues, dice que en este caso, este mecanismo de defensa, pues va a ser una formación reactiva. Si usted se da cuenta, yo tengo lo que es una flechita que va para, o sea, como que doy y recibo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Yes. Aquí, para poder entenderlo de mejor manera, dice que va a expresar lo opuesto. Ya. Un claro ejemplo que yo tengo acá es proteger en exceso lo que se rechaza. Pero le voy a dar un ejemplo de nuestro diario vivir. Una persona que siente una fuerte envidia hacia un colega se comporta de manera excesivamente amable, elogioso, casi que le besa los pies y lo vemos de esta manera, ¿sí? En este caso se comporta con esta persona porque siente por ahí que la persona siente una fuerte envidia hacia él. Entonces al momento de que trata como de hacer las cosas bien, como para elogiar, como para comportarse de otra manera, se va a dar cuenta que pues la persona puede hacer que sí le tenga envidia o puede hacer que no le tenga envidia. Otro ejemplo. Muy bien. Ok, voy a darle otro ejemplo. Muchas gracias. De la formación reactiva para que no quede muy en el aire. Bueno, imaginen que hay una persona que siente una fuerte atracción o curiosidad hacia contenidos o conductas que su propia moral considera pecaminosa o asquerosa. ¿Sí? En este caso, la reacción se da porque el individuo, sí o sí, o el ser humano se convierte, en este caso, en un cruzado radical con estas mismas cosas. Es decir, que la persona se vuelve el presidente de una liga de decencia, porque va a organizar protestas contra bares o contra otras cosas que va a criticar cualquier cosa que se dé de forma liberal. ¿Sí? De igual manera, yo les voy a subir un video para poder entender un poquito más o tener más ejemplos de estos mecanismos de defensa. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, les comparto entonces en este momento la asistencia. Solo permítanme antes de que usted se vaya. Solo que en asistencia me confundí porque puse 23 del 2, pero va a ser 23 del 3. ¿Bien? Para que por ahí ustedes bonitan esa parte que ya cuando yo edite. Aquí está. Me comentan si ya les llegó la asistencia en el chat. Ya. Muy bien. Bueno. Que tengan feliz noche, un fuerte abrazo y tengo pendiente subirles la presentación de esta clase y de la clase pasada juntamente con los videos. Que descansen y nos vemos en la siguiente clase. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.